Bienvenido a tu programa Testigos de la Fe. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Si vives santamente, morirás santamente. Saludamos a todos los que nos van a estar acompañando a través de nuestra página del internet www.montemaria.org, también a través del Facebook y todos los que nos siguen por la frecuencia 1090 en la radio. Sábados y domingos tenemos desde las 3 de la tarde, entonces para los que gusten estar escuchando pues este programa donde hablamos de la vida de los santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana. Pues nos curamos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy es el segundo domingo del tiempo ordinario. Vamos a tenerlo de aquí hasta el día miércoles de ceniza, que es el 5 de marzo. Entonces son 7 domingos, creo, hasta el miércoles de ceniza, porque después ya se empezaría el tiempo de la cuaresma. Todavía nos falta, pero nada más para que lo vayan previniendo, porque no va a ser en febrero. A otros años, luego era el 14 de febrero, miércoles de ceniza, hoy va a caer hasta marzo y por ende la Semana Santa hasta abril. Entonces, pues todavía nos falta un poquito más, pero de todos modos para que no se nos vaya a olvidar. Vamos a ver los santos que estaremos celebrando en esta semana que casi se termina, pero todavía nos falta. Bueno, dice, el día de hoy, domingo 19, celebramos a San Macario. El día de mañana, lunes 20, San Fabián y San Sebastián. Martes 21, Santa Inés. Miércoles 22, San Vicente. Jueves 23, San Ildefonso. Viernes 24, San Francisco de Sales. Y sábado 25, la conversión de San Pablo. Repetimos. El día de hoy, domingo 19, San Macario, 20, San Fabián y San Sebastián. Martes 21, Santa Inés. Miércoles 22, San Vicente. Jueves 23, San Ildefonso. Viernes 24, San Francisco de Sales. Y sábado 25, la conversión de San Pablo. Pues muchas felicidades a los que van a estar cumpliendo años o celebrando algo en especial en esta semana. Vamos con el día de hoy, domingo 19, San Macario. Macario significa un hombre feliz. La historia de este hombre que vivió en Egipto hacia el año 400 la narra el historiador Paladio. Hasta los 40 años fue fabricante de dulces y vendedor de frutas. Los pasteleros lo tienen como su patrono. A los 40 años se fue al desierto a rezar y a hacer penitencia y allí estuvo casi 60 años santificándose. Vivió en el año 310 al 408 probablemente. Deseoso de conseguir la santidad, Macario se fue a un desierto de Egipto y por un tiempo se puso bajo la dirección de un antiguo monje para que lo instruyera en el modo de progresar en la santificación. Estuvo en algunos de los grupos de monjes dirigidos por San Antonio Abad y luego se fue a vivir a otro sitio del desierto, con un grupo de monjes que hacían grandes penitencias. Toda la semana estaba en silencio, rezando y trabajando, tejiendo canastos. Solamente se reunían el domingo para asistir a la celebración de la Santa Misa. Aquellos hombres solamente comían raíces de árboles y ayunaban casi todo el año, pero vivían alegremente y gozaban de excelente salud. Su único deseo era agradar a Dios, a quien se habían consagrado por completo. Un día, en aquel desierto tan caluroso, le llevaron de regalo a Macario un bello racimo de uvas. Él, por mortificación, no las quiso comer y lo regaló al monje que vivía por allí más cerca. Él tampoco lo quiso comer por hacer sacrificio y lo llevó al monje siguiente, y así fueron pasando de monje en monje hasta volver otra vez a Macario. Este bendijo a Dios por lo caritativos y sacrificados que eran sus compañeros. Dios le había dado a Macario un cuerpo muy resistente y entre todos los monjes era el que más fuertes mortificaciones hacía y el que más ayunaba y rezaba. Durante los ardientes calores del sol a 40 grados no protestaba por el bochorno ni tomaba agua. Durante los más espantosos fríos de la noche, con varios grados bajo cero, no buscaba cobijarse. Todo por la salvación de los pecadores. Disfrazado de campesino, se fue al convento de San
Pacomio, para que este santo tan famoso le enseñara a ser santo. San Pacomio le dijo que no creía que fuera capaz de soportar las penitencias de su convento y le dejó afuera. Allí estuvo 7 días ayunando y rezando hasta que le abrieron las puertas del convento y lo dejaron entrar. Entonces le dijeron que ensayara a ayunar para ver cuántos días era capaz de permanecer ayunando. Los monjes ayunaban unos 3 días de seguido, otros 4 días, pero Macario estuvo los 40 días de la cuaresma ayunando y solo se alimentaba con unas pocas hojas de coles y un poquito de agua al anochecer. Todos se admiraron, pero los monjes le pidieron al abad que no lo dejara allí, porque su ejemplo podía llevar a los más jóvenes a ser exagerados en la mortificación. San Pacomio oró a Dios y supo por revelación que aquel era el célebre Macario. Le dio gracias a Dios por el buen ejemplo que había dado a todos y le pidió que rezara mucho por todos ellos y él se fue. Una vez le vino la tentación de dejar el encierro de su celda de monje e irse a viajar por el mundo. Y era tanto lo que le molestaba esa tentación que entonces echó a las espaldas un pesado bulto de tierra y se fue a andar por el desierto. Cuando ya muy fatigado, un viajero lo encontró y le preguntó qué estaba haciendo, le respondió: «Estoy dominando a mi cuerpo que quiere esclavizar a mi alma». Y al fin el cuerpo se fatigó tanto de andar por esos caminos con semejante peso a las espaldas, que ya la tentación de irse a andar por el mundo no le llegó más. Un día, viajando en barca por el Nilo, con una cara muy alegre, se encontró con unos militares muy serios que le preguntaban: «¿Cómo se llama?». «Me llamo Macario», que significa el hombre feliz. Y el jefe de los militares, al verlo tan contento, le dijo: «En verdad que usted parece muy feliz». Y le respondió: «Sí, sirviendo a Dios me siento verdaderamente feliz, mientras otros sirviendo al mundo se sienten infelices». Estas palabras impresionaron tanto al comandante que dejó su vida militar y se fue de monje al desierto a servir a Dios. Se presentó ante Macario un sacerdote con la cara manchada y el santo no lo quiso ni siquiera saludar. Le preguntaron por qué lo despreciaba por tener la cara manchada y él respondió: «Es que lo que tiene manchada es el alma». El sacerdote comprendió lo que quería decir, confesó su pecado que tenía sin confesar y fue perdonado. Y al írsele la mancha del alma, se le desapareció también la mancha de la cara, y entonces Macario sí lo aceptó como amigo. Fíjense, pues hasta aquí nos dice acerca de San Macario. Pues lo estamos celebrando el día de hoy, domingo 19. Vamos con mañana, lunes 20. Celebramos a San Fabián y a San Sebastián. San Fabián, sumo pontífice, desde el año 236 al 250, por 14 años. El historiador Eusebio cuenta que al morir el Papa San Antero, el clero de Roma se reunió junto con los fieles creyentes para elegir al nuevo Papa y que estando allí reunidos vieron descender una paloma sobre la cabeza de Fabián. No habían pensado en elegirlo a él porque todavía no era sacerdote, pero ante esta señal le eligieron y fue ordenado sacerdote y consagrado obispo. San Cipriano dijo de él: «Fue un hombre muy santo y la gloria de su martirio correspondió a la gran pureza de su vida». El emperador Decio ordenó en el 250 una terrible persecución contra los cristianos y el primero que mandó matar fue al Papa San Fabián. Ahora vamos con San Sebastián del mismo día, soldado mártir, en el año 300. Se dice de él que entró a la vida militar para poder ayudar a los cristianos que estaban prisioneros. Una vez un mártir estaba para desanimarse a causa de las lágrimas de sus familiares, pero el militar Sebastián lo animó a ofrecer su vida por Jesucristo. Y así, aquel creyente obtuvo el glorioso martirio. Dicen los antiguos documentos que Sebastián era capitán de la guardia del Palacio Imperial de Roma y aprovechaba ese cargo para ayudar lo más posible a los cristianos perseguidos. Pero un día lo denunciaron ante el emperador por ser cristiano. Maximino lo llamó y lo puso ante la siguiente disyuntiva: o dejar de ser cristiano y entonces ser ascendido en el ejército, o si persistía en seguir creyendo en Cristo, ser degradado de sus cargos y ser atravesado a flechazos. Sebastián declaró que sería seguidor de Cristo hasta el último momento de su vida.
y entonces por orden del emperador fue atravesado a flechazos. En Roma levantaron desde muy antiguos tiempos una basílica en su honor. Ha sido invocado por muchos siglos como su patrono contra las flechas envenenadas y para librarse de plagas y enfermedades. San Ambrosio pronunció hermosos sermones acerca de San Sebastián. El nombre Sebastián significa digno de respeto y venerable. Pues a ellos dos los vamos a estar celebrando el día de mañana, lunes 20. Vamos con el martes 21, Santa Inés, Virgen y Mártir. San Ambrosio en una de las homilías habla de Santa Inés como un personaje muy conocido de las gentes de aquel tiempo. Recuerda que su nombre viene de Agnus y significa pura. Y añade el santo. Se refiere que ella tenía solo 13 años cuando fue martirizada. Y notemos el poder de la fe que consigue hacer mártires valientes en tan tierna edad. Casi no había sitio en tan pequeño cuerpo para tantas heridas. Se mostró valiente ante las más ensangrentadas manos de los verdugos y no se desanimó cuando oyó arrastrar con estrépito las pesadas cadenas. Ofreció su cuello a la espada de los soldados furiosos. Llevada contra su voluntad ante el altar de los ídolos, levantó sus manos puras hacia Jesucristo orando, y desde el fondo de la hoguera hizo el signo de la cruz, señal de la victoria de Jesucristo. Presentó sus manos y su cuello ante las argollas de hierro, pero ésta era tan pequeña que aquellos hierros no lograban atarla. Todos lloraban, menos ella. Las gentes admiraban la generosidad con la cual brindaba al Señor una vida que apenas estaba empezando a vivir. Estaban todos asombrados de que a tan corta edad pudiera ser ya tan valerosa mártir en honor de la divinidad. ¿Cuántas amenazas empleó el tirano para persuadirla? Mas ella respondía: la esposa injuria a su esposo si acepta el amor de otros pretendientes. Únicamente será mi esposo el que primero me eligió, Jesucristo. ¿Por qué tardas tanto, verdugo? Perezca este cuerpo que no quiero sea de ojos que no deseo complacer. Llegado el momento del martirio, reza, inclina la cabeza. Hubieras visto temblar al verdugo lleno de miedo, como si fuera él quien estuviera condenado a muerte. Su mano tiembla, palidece ante el horror que va a ejecutar, en tanto que la jovencita mira sin temor la llegada de su propia muerte. Y aquí dos triunfos al mismo tiempo, para una misma niña, la pureza y el martirio. Era de la noble familia romana Clodia. Nació cerca del año 290. Recibió muy buena educación cristiana y se consagró a Cristo con voto de virginidad. Volviendo un día del colegio, la niña se encontró con el hijo del alcalde de Roma, el cual se enamoró de ella y le prometió grandes regalos a cambio de la promesa del matrimonio. Ella le respondió: he sido solicitada por otro amante. Yo amo a Cristo. Seré la esposa de aquel cuya madre es virgen. Lo amaré y seguiré siendo casta. El hijo recurre a su padre, el alcalde. Este le hace apresar, la amenaza con las llamas si no reniega de su religión, pero no teme a las llamas. Entonces la condenan a morir degollada. Sus padres recogen su cadáver, la sepultan en el sepulcro paterno. Pocos días después, su hermana, Emeresiana, cae martirizada a pedradas por estar rezando junto al sepulcro. Con mínimas fuerzas superó grandes peligros, dice San Damasco en su epitafio. Todos los historiadores coinciden en proclamarla mártir de la virginidad. Es patrona de las jóvenes que desean conservar la pureza. Cada año, el 21 de enero, día de Santa Inés, se bendicen los corderos de cuya lana se tejen los palios, o sea, el distintivo de los arzobispos. En este tiempo de materialismo sea ella un modelo de castidad para la juventud. La liturgia la presenta como la modelo de los éxitos que logran alcanzar una persona cuando tiene una gran fe. La fe en Dios y en la eternidad lo lleva al heroísmo. Pues fíjense, la vamos a estar celebrando el martes 21, Santa Inés. Alcanzamos todavía un poquito con el día 22, que está corto también, San Vicente. Miércoles 22, San Vicente. Vicente significa vencedor victorioso. San Vicente era un diácono español y su martirio se hizo tan famoso que San Agustín le dedicó 4 sermones y dice de él: no hay provincia donde no se celebre su fiesta. Roma levantó 3 iglesias en honor de San Vicente y el Papa San León lo estimaba muchísimo.
El poeta Prudencio compuso en honor de este mártir un himno muy famoso. Era diácono o ayudante del obispo de Zaragoza, San Valerio. Como el obispo tenía dificultades para hablar bien, encargaba a Vicente de la predicación de la doctrina cristiana, lo cual hacía con gran entusiasmo y consiguiendo grandes éxitos por su elocuencia y su santidad. El emperador Diocleciano decretó la persecución contra los cristianos y el gobernador Daciano hizo poner preso al obispo Valerio y a su secretario Vicente, y fueron llevados prisioneros a Valencia. No se atrevieron a juzgarlos en Zaragoza porque allí la gente los quería mucho. En la cárcel les hicieron sufrir mucha hambre y espantosas torturas para ver si renegaban de la religión. Pero cuando fueron llevados ante el tribunal, Vicente habló con tan gran entusiasmo a favor de Jesucristo que el gobernador regañó a los carceleros por no haberlo debilitado más con atroces sufrimientos. Les ofrecieron muchos regalos y premios si dejaban la religión de Cristo y se pasaban a la religión pagana. El obispo encargó a Vicente para que hablara en nombre de los dos, y éste dijo: «Estamos dispuestos a padecer todos los sufrimientos posibles con tal de permanecer fieles a la religión de nuestro Señor Jesucristo». Entonces el perseguidor Daciano desterró al obispo y se dedicó a hacer sufrir a Vicente las más espantosas torturas para tratar de hacerlo abandonar de su santa religión. El primer martirio fue un tormento llamado el potro, que consistía en amarrarle cables a los pies y a las manos y tirar en 4 direcciones distintas al mismo tiempo. Ese tormento hacía que se desanimaran todos los que no fueran muy valientes, pero Vicente, fiel a su nombre, que también significa valeroso, aguantó ese terrible suplicio rezando y sin dejar de proclamar su amor a Jesucristo. El segundo tormento fue apalearlo. El cuerpo de Vicente quedó masacrado y envuelto en sangre, pero siguió declarando que no admitía más dioses que el Dios verdadero, ni más religión, sino la de Cristo. El mismo jefe de los verdugos se quedó admirado ante el valor increíble de este mártir. Entonces el gobernador le pidió que ahora sí le dijera dónde estaban las sagradas escrituras de los cristianos para quemarlas. Vicente le dijo que preferiría morir antes que decirle ese secreto. Y vino el tercer tormento, la parrilla al rojo vivo. Lo extendieron sobre una parrilla calientísima enrizada de picos al rojo vivo. Los verdugos echaban sal a sus heridas y esto le hacía sufrir mucho más. Y en todo este feroz tormento, Vicente no hacía sino alabar y bendecir a Dios. San Agustín dice: el que sufría era Vicente, pero el que le daba tan grande valor era Dios. Su carne al quemarse le hacía llorar y su espíritu al sentir que sufría por Dios le hacía cantar. Si no hubiera sido porque nuestro Señor le concedió un valor extraordinario, Vicente no habría sido capaz de aguantar tantos tormentos. Pero Dios, cuando manda una pena, concede también el valor para soportarla. El tirano mandó que lo llevaran a un oscuro calabozo cuyo piso estaba lleno de vidrios cortantes y que le dejaran amarrado y de pie hasta el día siguiente, para seguir atormentando para ver si abandonaba la religión de Cristo. El poeta Prudencio dice: el calabozo era un lugar más negro que las mismas tinieblas, un covacho que formaba las estrechas piedras de una bóveda inmunda. Era una noche eterna donde nunca penetraba la luz. Pero a medianoche el calabozo se llenó de luz. A Vicente se le soltaron las cadenas. El piso se cubrió de flores. Se oyeron músicas celestiales y una voz le dijo: ven, valeroso mártir, a unirte en el cielo con el grupo de los que aman a nuestro Señor. Al oír este hermoso mensaje, San Vicente se murió de emoción. El carcelero se convirtió al cristianismo y el perseguidor lloró de rabia al día siguiente al sentirse vencido por este valeroso diácono. San Vicente, que nos consigas del cielo la gracia de Dios, que nos vuelva muy valientes para proclamar nuestra fe. Amén. Regresamos con el día jueves 23 de enero. San Ildefonso. El nombre de Ildefonso significa preparado para el combate. San Ildefonso ha sido considerado como una de las glorias de la Iglesia española. Sobrino de San Eugenio y discípulo de San Isidoro. Fue escogido por el pueblo para ser arzobispo de Toledo, que era en ese tiempo la capital de España. Escribió un famoso libro acerca de la virginidad de María,
y por su gran devoción a la Madre de Dios fue llamado el capellán de la Virgen. Se cuenta que Nuestra Señora se le apareció para felicitarlo y darle las gracias por haber hablado tan fervorosamente acerca de ella, y le regaló un ornamento de celebrar la Santa Misa. En los cuadros antiguos se pinta a San Ildefonso recibiendo el ornamento de manos de la Santísima Virgen. Se llama Ildefonso. San Ildefonso ha sido llamado Doctor de la Virginidad de María. Y es muy poquita la información, pero a él lo vamos a estar celebrando el jueves 23 de enero. Vamos con el día viernes 24, San Francisco de Sales. Nació el 21 de agosto del año 1567 en el castillo de Sales. Morirá de solo 56 años, pero su vida es una de las más impresionantes y llenas de actividades admirables. La mamá, Francisca, antes de que el niño naciera, vio en sueños que el oficio de su hijo sería el de ir recorriendo los campos como un buen pastor, recogiendo las ovejas extraviadas y llevándolas otra vez al rebaño. Desde niño, ya en la escuela va escribiendo y coleccionando las frases más bellas que escucha. El día de su primera comunión se propuso hacer cada día una visita al Santísimo Sacramento en el templo. La primera frase completa que sus padres recordaban haberle oído decir es esta: mi Dios y mi madre me aman mucho. La mamá lo formó en una gran devoción a la Santísima Virgen, y esta devoción la librará de muchísimos peligros. Su padre lo envió a París a estudiar en el colegio de los nobles y ricos, pero él prefirió más bien ir al colegio de los padres jesuitas, porque allá formaban mejor la personalidad y enseñaban más religión. En París aprendió todas las reglas del más exquisito trato social, y esto le servirá después inmensamente para tratar a toda clase de personas. Tenía muy buenos dotes intelectuales y se propuso desde la infancia aprovechar al máximo las cualidades que Dios le había dado. Estudió mucho a San Agustín, que es el mejor psicólogo que ha tenido la Iglesia, y de él aprendió a comprender de manera maravillosa el alma humana. Los jesuitas le enseñaron a apreciar enormemente la Sagrada Biblia, y después, en sus sermones y catequesis, todo le enseñará a base de la Biblia. A los 20 años sufrió la terrible tentación de la desesperación. Le parecía que se iba a condenar. Perdió el apetito y el sueño y enflaqueció impresionadamente. No hallaba qué hacer, pero un día entró al templo de Nuestra Señora de las Victorias y allí, junto a una imagen de la Santísima Virgen, vio escrita esta bella oración: acuérdate, oh Santa Madre, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso, con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido. Rezó varias veces tan hermosa oración y de un momento a otro sintió que la tentación de la desesperación se alejaba misteriosamente. Toda su vida propagó y recomendó esta oración. La hizo imprimir por miles y miles y la repartió por todas partes a donde llegaba. Más tarde, en la universidad repetirá la misma tentación, pero con el rezo a la Madre de Dios y leyendo los escritos de San Juan, se convenció de que Dios es amor. Y ya nunca volvió a sentir ese temor de condenarse. Esa tentación le sirvió mucho para humillarse y para saber comprender después a personas atormentadas por tentaciones muy molestas. En la Universidad de Papua lo atacaban varios estudiantes malos para humillarlo por ser tan piadoso. Pero como en París había aprendido muy bien el arte de la esgrima, sacó su espada y los desarmó a todos. Y cuando los vio derrotados les dijo: ya agradezcan que soy creyente y por eso no les hiero ni les hago mal. Los estudiantes corrompidos prepararon a una mujer impura para que con el pretexto de visita de estudios fuera a hacer pecar a Francisco. Este le hizo salir huyendo avergonzado de haberse atrevido a tratar de hacer pecar a un joven que preferiría la muerte antes que ofender a Dios. Estos dos hechos se hicieron muy conocidos en toda la ciudad y el día en que la universidad le confirió el doble doctorado de Derecho Civil y Derecho Canónico, el rector lo
elogió públicamente por tan valientes actitudes. En Padua tuvo la suerte de ser dirigido por un sabio sacerdote, de quien diría después: este padre es sumamente amable en su trato y en sus ideas. Una de las frases preferidas de su director espiritual era esta: el buen Dios nos dio un alma maravillosa en un cuerpo formidable. Nuestra alma y nuestro cuerpo son dos creaciones valorisísimas de la sabiduría de nuestro Señor. Como universitario conoció un libro que lo iba a acompañar durante toda su vida. Se llama El combate espiritual. Por más de 20 años lo llevará en el bolsillo y no pasará un día en que no lea una página de tan hermoso libro. De él sacó muchas de las más bellas doctrinas que enseñaba a la gente. Continuamos con San Francisco de Sales, viernes 24 de febrero. Dice así, ¿dónde nos quedamos? Así. Renunció a ser senador del reino y a un matrimonio muy brillante, con tal de llegar a ser sacerdote. El día de su ordenación sacerdotal, la gente vio su cabeza iluminada con un resplandor impresionante. Ese resplandor aparecerá sobre su cabeza varias veces más, en ocasiones muy solemnes de su vida. Tenía dos santos preferidos, San Francisco de Asís y San Felipe Neri. De ellos aprendió a vivir siempre alegre y a ser sumamente optimista. El obispo lo envía de misionero a una región donde no había sino protestantes. Era el Chablis. Dice allí, las gentes lo rechazaban de manera feroz. Tiene que pasar las noches a la intemperie y dormir en invierno, amarrado a las ramas de los altos árboles, con el peligro de ser devorado por los lobos. Pero trata a todos con una bondad admirable que las gentes no pueden menos que amarlo. Cada madrugada pasa de casa en casa echando por debajo de las puertas hojas impresas con las enseñanzas católicas. Y es tal su oración, su sacrificio y su constancia y sabiduría para enseñar que a los pocos años logra convertir a los 72,000 protestantes de esa región, los cuales se vuelven católicos fervorosos. El sumo pontífice lo nombra obispo y le hace él personalmente el examen para saber qué tanta es su sabiduría. Francisco responde de manera tan inteligente las preguntas del Santo Padre, que el Papa desciende de su trono y lo abraza y lo estrecha cariñosamente sobre su corazón. La amabilidad de este santo llegó a ser tan admirable que San Vicente de Paúl exclama: «Oh Dios mío, si Francisco de Sales es tan amable, ¿cómo lo serás tú?». Parecía no cansarse de predicar, de enseñar el catecismo, de visitar enfermos y de repartir ayudas a los pobres. Tenían que esconderle sus propias ropas porque regalaba a los necesitados todo lo que tenía y quedaba hasta sin ropa para cambiarse. Fundó la Comunidad de la Visitación para las religiosas y les puso un reglamento tan suave y bondadoso que hasta las almas más débiles pueden cumplirlo. Sus obras más famosas son La Introducción a la vida devota o Filotea, un libro que ha sido traducido a todos los idiomas importantes del mundo y que ha hecho tan gran bien a quienes lo leen que el Papa Pío XI decía: «Ninguna mujer católica que quiera ser fervorosa debería quedarse sin leer este bello libro de San Francisco, la Filotea». Nuestro santo conocía como ningún otro la psicología femenina y por eso las mujeres leen con inmenso provecho sus escritos. Toda su vida sacerdotal la pasó dando dirección espiritual a las mujeres y lo que les decía personalmente lo escribió en este libro formidable que se llama Introducción a la vida devota. También publicó un libro que lo hizo merecedor al título de doctor de la Iglesia y este libro se llama Tratado de Amor de Dios y escribió más de 1000 cartas espirituales. Se propuso predicar y escribir de manera tan sencilla que hasta las gentes más humildes y pobres lo entendían. Por eso sus libros y sermones han gustado tanto. En 20 años de obispo transformó su diócesis y además fue encargado por el gobierno civil de varias misiones diplomáticas difíciles. En París fue considerado como un predicador que transformaba a los oyentes. En esa capital tuvo que predicar 180 sermones en 3 meses. La gente decía:
Este santo sacerdote no dice nada raro, pero sus palabras llegan al corazón y lo convierte. El rey Enrique IV de Francia, el duque de Saboya y el sumo pontífice lo apreciaban enormemente. La gente guardaba como reliquia los objetos que él empleaba para su uso, y todos se admiraban de su inalterable buen genio y de su impresionante amabilidad. Él decía que por 20 años su principal propósito había sido conservarse de buen genio y alegre. Muere el 28 de diciembre del año 1621, cuando apenas tenía 56 años de edad. Los milagros empezaron a obtenerse por su intercesión fueron tan numerosos que el Santo Padre lo declaró santo cuando apenas tenía 40 años de haber muerto. San Juan Bosco fundó una comunidad de religiosos y les puso de nombre salesianos, en honor a amabilísimo San Francisco de Sales, a quien él admiraba inmensamente. San Francisco de Sales, tú que fuiste el hombre más amable después de Jesucristo, alcánzanos el buen Dios la gracia de ser también nosotros mansos y humildes de corazón como Cristo y como lo fuiste tú. Amén. Pues fíjense, él es San Francisco de Sales. Vamos con el último, ahora sí vamos a alcanzar todos, ¿verdad? Con el último que es sábado 25 de enero, la conversión de San Pablo. La Sagrada Biblia en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles narra así la conversión de San Pablo. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de recomendación para las sinagogas de los judíos de Damasco, para que, si encontrara algunos seguidores de Cristo, los pudiera llevar presos y encadenados a Jerusalén. Y sucedió que, yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿Quién eres tú, Señor? Y oyó que le decían: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero ahora, levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tendrás que hacer. Los hombres se iban con él, se habían detenido mudos de espanto, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate, vete a la calle recta y pregunta en la casa de Judas por uno de Tarso que se llama Saulo. Mira, él está en oración y está viendo que un hombre llamado Ananías entra y le coloca las manos en la cabeza y le devuelve la vista. Respondió Ananías y dijo: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los males que ha causado a tus seguidores en Jerusalén y que ha venido aquí con poderes de los sumos sacerdotes para llevar presos a todos los que creen en tu nombre. El Señor le respondió: Vete, pues a este lo he elegido como un instrumento para que lleve mi nombre ante los que no conocen la verdadera religión y ante los gobernantes y ante los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le colocó sus manos sobre la cabeza y le dijo: Hermano Saulo, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te ha aparecido en el camino por donde venías, y me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar en favor de Jesús en las sinagogas o casas de oración, y decía que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo escuchaban quedaban admirados y decían: ¿No es este el que en Jerusalén perseguía tan violentamente a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿Y no le habían enviado los sumos sacerdotes con cartas de recomendación para que se llevara presos y encadenados a los que siguen esa religión? Pero Saulo seguía predicando y demostraba a muchos que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Saulo se cambió de nombre por el de Pablo, y en la carta a los Gálatas dice: Cuando aquel que me llamó por gracia me envió a que lo anunciara entre los que no conocían la verdadera religión, me fui a Arabia,
Luego volví a Damasco y después de 3 años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y a Santiago. Las iglesias de Judea no me conocían, pero decían, el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena noticia de la fe, que antes quería destruir, y glorificaban a Dios a causa mía. Apóstol San Pablo, que tu conversión sea como un ideal para todos y cada uno de nosotros, que también en el camino de nuestra vida nos llame Cristo y nosotros le hagamos caso y dejemos nuestra vida de pecado y empecemos una vida dedicada a la santidad, a las buenas obras y al apostolado. Amén. Pues ahora sí, terminamos con todos los santos en esta semana, la última, la conversión de San Pablo. Pues fíjense, entonces el día de hoy estamos celebrando San Macario, lunes 20 San Fabián y Sebastián, martes 21 Santa Inés, miércoles 22 San Vicente, jueves 23 San Ildefonso, viernes 24 San Francisco de Sales y sábado 25 la conversión de San Pablo. Pues hasta aquí nos quedamos, continuamos en unos momentos más con la celebración de la Santa Misa, recordándoles este mensaje: Dios es amor y te ama. Solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad. Ellos ya están con Dios. Luchemos como verdaderos testigos de la fe para alcanzar nuestra meta. Gracias por dar tu vida a Cristo. Dios es amor y te ama.